Perfecto. Bueno, pues como Daniela les comentaba, yo les voy a hablar de moscas, cadáveres, museos y evolución. Pues yo estudio moscas de la superfamilia Oestroidea, que para los no biólogos que están escuchando, pues es un nombre medio raro, pero incluye moscas que son muy familiares para ustedes. Por ejemplo, estas moscas metalizadas que están acá de la familia Califoridae, son moscas que ustedes frecuentemente ven en sus casas, tal vez revoloteando cerca de la basura, o cuando llevan el perro al parque, la mosca se para sobre el popó, y bueno, este tipo de comportamiento es súper frecuente y digamos que somos muy familiares con estos insectos. Aquí en estas fotografías también vemos a los sarcofágidos, por ejemplo, a los taquínidos. Y bueno, en esta superfamilia Oestroidea hay muchas otras familias, como todas las que he puesto acá en esta diapositiva. Estas moscas pertenecen a un grupo que se llaman los Caliptrate, que son más o menos el 12% de todas las moscas del planeta. Incluye este grupo unas 18.000 especies, de las cuales 13.000 pertenecen a dos familias, Sarcophagidae y Tachinidae, de manera que son insectos súper diversos. Es un linaje joven y tiene muchísimas especies. Su diversidad también la vemos representada en su biología, en su ecología, en los hábitats que ocupan y en sus patrones de comportamiento. Por ejemplo, acá vemos estas mosquitas de la familia Mystacinovidae, que no parecen moscas, parecen es como arañas, porque no tienen alas, pero son moscas, y ellas viven, por ejemplo, en asociación con el guano de estos murciélagos. Acá vemos, por ejemplo, los taquínidos, que son parasitoides de lepidópteros, o sea, de mariposas y polillas. Y bueno, en general estos organismos cumplen muchísimos roles en los ecosistemas. El grupo que yo estudio, pues son los sarcófagos, que están acá. Y me interesan porque son muy diversos. Casi todos los hábitos que encontramos en las familias de Oestroidea los encontramos en una sola familia, que es Sarcophagidae, ¿sí? Ellas pueden ser parásitas, como los taquínidos, pueden visitar materia en descomposición, como los califóridos, pueden ser parásitas, por ejemplo, de caracoles, son polinizadores y son descomponedoras. Muchas veces la gente piensa en los sarcofágidos únicamente como organismos de importancia forense. Y pues sí, ellos son de importancia forense, pero no todas, solo unas pocas especies. Y entonces la gente se decepciona y dice, ay, pues ya, entonces nunca más voy a ver si esa, ya no me interesa nada. Y pues resulta que es que los sarcofágidos no solo son de importancia forense, sino que son muy diversos biológicamente y hacen muchas otras cosas, aparte de llegar a cadáveres humanos. Por ejemplo, este género, el género Emblemasoma, es parásito de las cícadas. Estas moscas han desarrollado una estructura en lo que es como el pecho de la mosca, que tienen la capacidad de escuchar. Casi todas las moscas de la familia Sarcophagidae tienen la estructura de esta forma, como está a la derecha, pero Emblemasoma lo tiene de esta manera, y este es el oído que utilizan ellas para reconocer a las cícadas cuando están en campo. Entonces la hembra persigue a la cícada en vuelo, le pone una larva cerca de la base del ala, luego esa larvita se incuba, se desarrolla dentro de la cicada se muere y luego cuando la larva ya está lista para empupar, pues abandona el cuerpo de su huésped de la cicada y pues eventualmente emerge el adulto, ¿cierto? En este caso, esta mosca es súper específica de la cicada a la que parasita, pero los sarcofágidos no siempre son tan específicos en sus hábitos. Por ejemplo, acá tenemos estos sarcofágidos que son polinizadores de orquídeas y ellos se ven atraídos por los olores fétidos que producen estas orquídeas. Entonces, como vemos acá en estas imágenes, el sarcofágido llega a la orquídea y pues sirve de polinizador. Pero esos mismos olores fétidos que le atraen de la orquídea también se siente atraído cuando esos olores vienen de un organismo en descomposición. Entonces, esa misma mosca que estaba polinizando la orquídea, pues también es capaz de llegar a un organismo en descomposición, lo que nos muestra que ellas no son muy específicas cuando se acercan a cosas en descomposición, simplemente se ven atraídos por unos ciertos compuestos químicos y llegan a esos sustratos.
Hay otros organismos, también otros sarcófagos, que hacen miasis en anfibios no tropicales. Por ejemplo, aquí vemos esta ranita que tiene este huequito y si ampliamos esa imagen, vemos a las larvas ahí adentro alimentándose de la rana cuando está viva. Acá también vemos una imagen parecida. También ellos pueden crear estos procesos de miasis en polluelos. Inclusive puede haber sarcófagos en combinación con califorios y con múcidos parasitando un solo polluelo. Entonces, la conclusión es que los sarcófagos son muy diversos biológicamente. Sí, son de importancia forense, pero también hacen muchos otros roles en los ecosistemas. Son polinizadores, son parásitos y son descomponedores. Estos organismos entonces yo los utilizo para responder preguntas que nos interesan pues, a todos los estudiosos de la biología. ¿Cuántas especies hay en el planeta? ¿Dónde se encuentra esa biodiversidad? ¿Cómo han evolucionado estos organismos? ¿Y cómo podemos modelar esa biodiversidad para hacer predicciones sobre la misma? Entonces, lo primero que hago yo cuando estudio mis moscas, pues por supuesto que es colectarlas. Y como ya sé que se ven atraídas por cebos y por cositas en descomposición, pues yo les pongo pescado, pollo en descomposición y con eso las atraigo, las colecto utilizando trampas de colecta masiva como las trampas Malais, también como las trampas Van Someren-Ryden, que es este tubo que vemos a la derecha. Y cuando quiero hacer colectas mucho más dirigidas, pues utilizo una red entomológica como esta. Todo estudio biológico arranca en el campo, ¿cierto? Los sarcófagos están en todo el planeta. Ir al campo es importante para mí porque es en el campo donde surgen las preguntas de investigación. Yo podría pasármela toda la vida recolectando moscas en el campo, pero pues resulta que muchas de estas moscas, como buena parte de la biodiversidad del planeta, ya ha sido colectada y se encuentra en los museos, en las colecciones biológicas. Recordemos que las colecciones biológicas son el repositorio de la biodiversidad de nuestro planeta. Ellas representan, o en las colecciones se encuentra, el pasado y el presente de la biodiversidad de la Tierra. De manera que podemos utilizar las colecciones biológicas para hacer todo tipo de estudios. Y acá en esta presentación yo les voy a contar algunas de las cosas que hacemos en el Museo de Historia Natural de Berlín con las colecciones biológicas. Resulta que tenemos un problema con el tema de las colecciones biológicas, y es que la biodiversidad del planeta es enorme y muy buena parte de ella, o una buena parte, está representada en las colecciones. Hay muchísimas especies en el planeta. Y cuando digo muchas, es millones. Y si pensamos en la dimensión de los museos y la dimensión de las colecciones que tienen los museos, pues nos damos cuenta que realmente la tarea que tenemos los biólogos de describir la biodiversidad, inclusive solo estudiándolo en las colecciones, pues es enorme. Por ejemplo, el Smithsonian tiene 145 millones de objetos de museo. Objeto de museo es cada espécimen de la colección, ¿cierto? Entonces, si fueran solo moscas, pues tendría 145 millones de moscas que tienen que ser estudiadas por los biólogos y describir las especies. En el Museo de Berlín tenemos, por ejemplo, 30 millones. El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional tiene más de 1 millón de ejemplares de colección. La tarea es enorme y necesitamos avanzar más rápido. Tenemos que centrarnos en una planeación eficiente de nuestro trabajo y en el uso de nuevas tecnologías, tanto para los estudios moleculares como para los estudios anatómicos. Tenemos que colectar mucho más datos y hacer una mayor integración de esos datos. Eso lo hacemos en el Museo de Historia Natural de Berlín, donde tenemos colecciones que representan la mayor cantidad de organismos animales sobre la Tierra. Allí tenemos sobre todo organismos animales, no tenemos plantas, porque las plantas las encuentran en el Jardín Botánico de Berlín, no en el Museo de Historia Natural. En el Centro para el Descubrimiento Integrativo de la Biodiversidad, donde yo trabajo en Berlín, hacemos proyectos innovadores que utilizan tecnología de punta para estudiar las colecciones biológicas. Hacemos investigación aplicada y hacemos mayor integración de datos, desarrollando inclusive aplicaciones en su celular con las que ustedes pueden reconocer la biodiversidad que está en la ciudad donde ustedes viven. Utilizamos estas aplicaciones también para colectar los datos se suben automáticamente a la nube se conecta con el museo, de manera que el biólogo que está en el campo está informando en vivo al museo de todo lo que está viendo y todo lo que está colectando. Toda esta información entonces tratamos de integrarla. Particularmente yo estudio y trato de integrar en mis estudios información genética e información anatómica, morfológica de las moscas que yo estudio. Y entonces ahí vamos al tema de, bueno, si hablamos entonces de la forma de estos organismos, pues
Resulta que tengo que contarles una parte de la historia que no les conté antes, y es que los sarcofágidos son muy homogéneos en su apariencia externa. Hay solo algunas excepciones, como esta mosquita de acá, por ejemplo, el género Lepidodexia, pero en general todos los sarcofágidos se ven muy parecidos en su anatomía externa. Pero cuando vemos a los machos sarcofágidos, nos damos cuenta que cuando estudiamos sus genitales masculinos, resulta que son súper diversos. Entonces, las moscas en su apariencia externa se ven muy parecidas entre ellas, pero en sus genitales son un mundo completamente diferente. Acá tengo varias fotografías de esa diversidad morfológica que vemos en los genitales masculinos de los sarcofágidos, donde vemos estructuras como pinzas, espinas, plumas, aguijones, todo tipo de estructuras. Digamos que todo esto, por supuesto, que lo relacionamos con la cópula, ¿cierto? Pues los genitales son para eso. Y la hipótesis con la que trabajamos hoy en día de por qué existe toda esa diversidad está basada en la selección sexual, en donde al parecer la hembra elige a los machos de manera críptica basada en un criterio que es la estimulación adecuada. O sea, todas esas espinas, púas, etcétera, que vemos en los genitales de los machos están hechos para estimular a las hembras. Y resulta que las hembras tienen una bolsita donde ellas guardan el esperma. Entonces la hembra va a guardar el esperma del macho que mejor la estimuló. Esta historia no es nueva. Esta hipótesis de la elección críptica por parte de las hembras existe desde la era victoriana, pero resulta que en la era victoriana, pues las mujeres no teníamos derechos, las mujeres no hacíamos ciencia, o las mujeres que hacíamos ciencia no se nos daba un espacio y no éramos reconocidas como científicas. Entonces, solo la idea de que las hembras podían influir en la evolución, inclusive si hablábamos de moscas, pues no era muy bien recibida. Hoy en día es distinto. Hoy en día hay mujeres que hacemos ciencia. Entonces, estudiamos estas estructuras y tratamos de explicar la evolución de estos organismos a través del estudio de esta morfología. Entonces, para entender el falo de una mosca, yo les voy a pedir que utilicen, se imaginen estos dos objetos, este tubo que está aquí a la izquierda y este tubo pequeñito que está a la derecha. Si los ensamblamos de esta manera, entonces obtenemos este tubo que está acá, ¿cierto? Vamos a ponerle nombres. El tubo de afuera le vamos a llamar el tubo fálico. Y el tubo de adentro le vamos a llamar el tubo del esperma. Y esta tapita, que es la tapita del tubo, le vamos a llamar yuxta. Esas son estructuras básicas que componen, son algunas de las estructuras que componen el falo de una mosca. Y resulta que en los sarcófagos esas estructuras varían en su configuración. Entonces hay organismos que solo tienen el tubo de afuera y el de adentro, el tubo fálico y el de esperma. Hay otras que además tienen una tapita y hay otros sarcófagos que tienen no un tubo del esperma, sino tres. Cuando pensamos en los sarcófagos, entonces resulta que encontramos algo muy interesante y es que todos los de la subfamilia Miltogramine, que son más o menos 650 especies, tienen esta configuración, o sea, sin la tapa. Mientras que para Macronychine y Sarcophagine tienen la tapita esta, el yuxta, presente. Entonces, en los años 90 había una hipótesis de varios colegas míos que pensaban, o que pues hipotetizaron, que posiblemente la presencia de esta tapa indicaba una relación de grupos hermanos, o sea que Sarcophagia y Paramacronychine estaban más relacionados entre ellos que con Miltogramine, ya que posiblemente el ancestro de estos dos compartía o tenía la presencia de esta estructura, el yuxta, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay muchas técnicas a nivel molecular que nos sirven, por ejemplo, para probar estas hipótesis basadas en caracteres morfológicos, ¿cierto? Yo me he centrado en filogenias moleculares utilizando métodos de última generación en donde colecto grandes cantidades de caracteres moleculares, de genes, para analizar la evolución de los organismos que yo estudio. Voy a parar un momento y voy a activar el chat porque me dijeron que tenía que activarlo y se me olvidó. Listo, voy a continuar. Entonces, estos métodos de análisis moleculares nos sirven entonces para capturar cantidades enormes de genes para reconstruir la evolución de estos organismos. En este ejemplo que les voy a mostrar, yo utilicé un método que se llama Anchor Hybrid Enrichment, AHE, y entonces, utilizando ese método, reconstruí la evolución, bueno, traté de probar la hipótesis de que los Paramacronychine estaban más cercanamente relacionados con los Sarcophagine.
Y entonces obtuve una filogenia más o menos basada en unos 1000 genes, en donde lo que encontré es que pues hay un conflicto entre los caracteres morfológicos y moleculares, porque resulta que esta filogenia molecular está diciendo que miltogramina y paramacroníquine están más estrechamente relacionados entre ellos que con los sarcofágine. Y pues esto es opuesto a lo que nos decían las estructuras morfológicas, en donde decíamos que la presencia de esta tapita nos sugería una relación más cercana entre los sarcofágine y los paramacroníquine. Los análisis moleculares nos permiten entonces estudiar la evolución. Y aquí yo quiero hablar un poquito de los métodos que utilizamos hoy en día, no solo para el estudio de la evolución, sino como un apoyo también para el uso de las colecciones biológicas en este tipo de análisis. Otro de los estudios que yo realicé fue con el método alternativo Anchor Hybrid Enrichment, que se llama Ultra Conserved Elements, en español, elementos ultraconservados. Entonces lo que hacemos acá es estudiar unas secuencias a las que se les llama elementos ultraconservados, porque son secuencias que en su parte central tienen estructuras moleculares que son muy similares a lo largo y de manera comparativa cuando uno estudia organismos distantemente, que se relacionan, que son distantes evolutivamente. Mientras que las regiones flanqueantes de esos elementos ultraconservados son súper variables, entonces son esas estructuras flanqueantes, que son altamente variables, las que utilizamos para reconstruir la evolución de estos organismos. Para poder amplificar estas secuencias, uno tiene que secuenciar genomas, transcriptomas, desarrollar unas cosas moleculares que se llaman sondas o primers o probes. Y bueno, yo no voy a profundizar mucho en esta presentación en eso, pero si quieren preguntar después, con mucho gusto les cuento cómo funciona. Amplificando entonces más o menos 2.500 genes de estos organismos, lo que yo encontré fue una filogenia supremamente bien soportada de estos organismos que yo estudio. Acá están todas las fotografías de las mosquitas que yo estudié, que no eran solo sarcofagios, sino también califorios, oestrios, todas esas familias que les mencioné al principio. Lo más interesante de este estudio es que el 35% de los especímenes que yo estudié eran especímenes de museo. Algunos de ellos colectados hace 126 millones de años. Perdón, hace 126 años, no millones de años, años. Lo que les estoy diciendo con esto es que ustedes pueden irse a una colección biológica, seleccionar especímenes del grupo que ustedes estudien, colectados hace más de 100 años, y pueden reconstruir las relaciones evolutivas de esos organismos con base en el material genético que se extrae de ellos, porque los métodos moleculares que utilizamos hoy en día son capaces de recuperar material genético para estos estudios evolutivos, inclusive utilizando especímenes de museo muy antiguos. Entonces, aquí lo que quiero es resaltar el valor de las colecciones biológicas y por qué es tan importante conservar las colecciones en los museos y apoyar la investigación que se hace en los museos. Cuando nosotros vamos a los museos, casi siempre nos centramos, es como en la parte de la exhibición del museo, ¿cierto? Se exhiben dinosaurios enormes, se exhiben colecciones de insectos súper bonitas, pero detrás, lo que está pasando, detrás de esa exhibición, hay científicos y hay colecciones como esta que estoy mostrando acá en esta cajita, donde están las moscas montadas en alfileres, y son pues ese repositorio de esa biodiversidad de la que yo les hablaba. Entonces, lo que vemos en el museo, en la exhibición, es solo un poquito de lo que hay en las colecciones de los museos, y es solo un poquito de lo que los científicos hacemos, tras bambalinas, como se dice. Bueno, otro de los estudios que realizamos en Berlín es el uso, digamos que tratamos de utilizar las moscas que yo estudio para monitorear la vida silvestre, no solo para, digamos que para reconocer cuáles son los insectos que hay en Berlín, sino cuáles son los otros organismos que están allí. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de reconocer cuál es la biodiversidad de organismos que hay en los parques de Berlín. Este mapita que yo les mostraba aquí en esta diapositiva es el mapa de Berlín, y como ustedes ven, hay muchas áreas en verde, porque pues son parques
parques de la ciudad en donde la gente lleva a caminar sus perros o salen a pasear con la familia, y entonces resulta que nosotros creemos que estos parques pueden servir como reservorios de la biodiversidad y pueden servir para mantener la biodiversidad de Europa en general, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es recolectar moscas. Las moscas, cuando entran en contacto con vertebrados que visitan esos parques, ellas colectan el ADN, ¿cierto? Entonces ellas son como los vectores del ADN que luego estudiamos. Las moscas visitan a todos los organismos que están en los parques, y en los parques pues generalmente uno que encuentra humanos, perros, ¿cierto? Pero hay otro tipo de organismos que están en esos parques que son más esquivos a la observación de los biólogos y a veces no los vemos. Pues bueno, si colectamos las moscas que se han parado sobre un ratón o sobre algún otro organismo, y esa mosca captura ADN de ese organismo, cuando yo llevo esa mosca al laboratorio puedo amplificar el ADN no solo de la mosca, sino del organismo sobre el que ya se paró, digámoslo así, para explicarlo más o menos en palabras simples. Lo que hacemos en el laboratorio entonces es generar primers, estos son unas estructuras moleculares para bloquear el ADN de los organismos que ya sabemos que están en los parques, los humanos, los perros, pero no bloqueamos los otros ADNs. Con este tipo de estudios hemos sido capaces de identificar la biodiversidad que hay en los parques de Berlín y hemos identificado organismos que no sabíamos que estaban allí utilizando estas moscas. Entonces estas moscas sirven no solo como para reconocer, bueno, cómo funciona la evolución de los genitales, de los insectos, y son además organismos interesantes para saber cómo funcionan los ecosistemas y cuál es el rol de estos organismos en esos diversos ecosistemas, pero también sirven para reconocer la biodiversidad de otros organismos que viven en los hábitats que estudiamos. Y bueno, con eso quiero agradecer al profesor Eduardo Flores, a Daniela y a todos los organizadores de este evento tan interesante. Agradezco a todos los colegas que han estado involucrados en los estudios que yo he hecho, son de diversas instituciones. Agradezco también a todas las instituciones que financian los estudios que hacemos y estoy acá lista para preguntas. Muchas gracias. Listo, Eliana, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Y tenemos preguntas entonces del público. Julián Gómez Álvarez pregunta, ¿cómo es el método para obtener ADN de un organismo preservado y asegurarse que no esté degradado o dañado? Bueno, los organismos que están en las colecciones biológicas definitivamente tienen su ADN degradado y dañado, ¿cierto? El ADN se fragmenta, el ADN es una molécula, los ácidos nucleicos en general son moléculas muy vulnerables a la temperatura y a la variación del ambiente en el que son conservadas. Entonces, a través de los años, por supuesto que el ADN se fragmenta, ¿cierto? Pero resulta que los métodos que nosotros utilizamos en los análisis moleculares precisamente se basan en el estudio de fragmentos. Entonces, ese ADN degradado es aún así útil para este tipo de estudios. ¿Cómo se extrae? Las extracciones para extraer ese ADN de estos organismos de museo es exactamente igual que las extracciones que uno hace normalmente con otros organismos. Hay algunas modificaciones en los procedimientos que realizamos, como por ejemplo, en una extracción normal con un bicho recientemente colectado, uno, por ejemplo, deja el bicho, bueno, para los que tienen un poquito de experiencia en la parte molecular, se hace la digestión de los tejidos del organismo con una proteinasa que se llama la proteinasa K. Lo que se hace cuando hacemos la extracción de organismos que son muy viejos y que llevan en el museo muchísimo tiempo es dejarlos, por ejemplo, mucho más tiempo en la proteinasa K para que esta enzima pues rompa todas las membranas y podamos acceder a mucho más material, cualquier tipo de tejido que quede en el organismo. Pero en general los métodos no varían mucho de lo que se hace normalmente en los laboratorios moleculares. Listo, han surgido otras preguntas, pero vamos a dar espacio para una pregunta más. Después te invitamos a que participes en el canal de YouTube para responder por interno ahí en el chat las demás preguntas que no se podrán transmitir en este momento, ¿listo? Entonces,
Deli Rocío García pregunta, hola, ¿cómo obtienes ADN sin dañar el ejemplar conservado? Hay varios métodos que se han desarrollado para eso. En el museo, por ejemplo, lo que hacemos es que, como en general yo estudio insectos que normalmente se montan en seco en un alfiler entomológico, o sea, uno atraviesa el organismo con un alfiler, para los no biólogos que estén acá, uno le clava una aguja a la mosca y la pone pues sobre una superficie y así se queda durante muchos años en el museo. Bueno, pues esos agujeritos que uno hizo con el alfiler sirven como para cuando uno pone el organismo en el laboratorio y lo pone en buffers y con químicos y todo esto para poder acceder al ADN, esos mismos huequitos sirven para que entren todas esas sustancias que uno utiliza para extraer el ADN sin dañar el organismo. En el Smithsonian, en el Museo de Historia Natural de Berlín, hay muchísimos métodos para acceder a estos ADN sin dañar los organismos, pero en principio los métodos en general varían muy poco. Lo que uno haría, lo más obvio, es obviamente no macerar el organismo, ¿cierto? Pero hay orificios naturales que tienen los organismos o orificios que se hacen de manera artificial en las colecciones, como las que yo le contaba con los alfileres, que sirven para que pues, penetren todos los químicos y no pueda acceder a los tejidos y pueda extraer el ADN. Listo, muchísimas gracias Eliana nuevamente por tu participación y te extendemos nuevamente la invitación a participar también mediante el chat de YouTube para responder las demás preguntas que quedaron ahí pendientes. Muchísimas Vale. gracias Eliana. Gracias a ustedes.